quedamos el día de ayer. Se recuerda que estuvimos trabajando con un elemento que se le conoce como Progress Bar. Ahí le pusimos dos tipos de Progress Bar que podemos encontrar. Uno es el Liner Progress Bar y el otro es el Circular Progress buenas. El Circular Progress, buenas. El otro es el Circular Progress Indicator, que básicamente son dos tipos de barras de progreso que nos permiten indicar más o menos cuánto es el progreso que tenemos dentro de una aplicación. Y yo les decía que puede ser utilizado cuando nosotros, por ejemplo, estamos intentando ejecutar un proceso interno y sabemos que va a tardar cierto tiempo y le queremos indicar al usuario que de alguna manera se está trabajando digamos, se está trabajando en segundo plano y que posteriormente la respuesta debería de aparecer en pantalla. Entonces para eso sirven esos Progress Indicator o esas barras de progreso. Vimos en el caso de la personalización, vimos que le podemos agregar colores tanto a la parte de la línea como en el caso a la parte de la barra de progreso, y podríamos agregarle, por ejemplo, incluso en este caso al Modify para ponerle agregar formato. Vamos a ver ahora una propiedad, se la vamos a agregar al Circular Progress Indicator. Vamos a ver una propiedad que se llama Progress. Esa propiedad que se llama Progress básicamente le indica digamos lo que debería demostrar de progreso dentro de la aplicación. Por ejemplo, eso está básicamente en porcentaje. Por ejemplo, si yo le pongo 0.5F, con ese valor de 0.5F, le estoy indicando en ese caso que la barra de progreso se encuentra en un 50%. La barra de progreso se encuentra en un 50%. Si ahora lo ejecutamos en el emulador, van a notar que la barra de progreso aparece a la mitad. Ya no tiene la animación de estar girando, sino que aparece ahora a la mitad. Entonces, eso es lo que hace esta opción, esa parte del progreso. Por lo tanto, esa es la que nos puede servir para crear nuestra propia animación. O sea, nosotros podríamos cambiar esa propiedad del progress, podríamos cambiarla a través de código para indicar qué tanto hemos recuperado de la parte de la aplicación, si lo queremos hacer de esa manera. Vamos a hacerlo con una variable de estado. Vamos a crearnos una variable de estado en la parte de arriba. Voy a crearme una que se llame Progress Bar Progress Status, le vamos a poner by remember savable, y aquí le vamos a colocar el respectivo valor, que sería un mutable step off, y le vamos a poner 0.f. .5f. No, 0 sería 0f. Queremos que aparezca con 0 valores. Esa es la barra de estado que vamos a crear justamente en la función de myProgressBar. Le vamos a poner ahí la variable de estado que va a controlar cuánto nosotros hemos recuperado, en ese caso cuánto nosotros hemos avanzado directamente del Progress Indicator. Entonces, después de haber creado la Progress Status, la variable que tenemos ahí, ahora la tendríamos que asociar con la propiedad que corresponde. Recuérdense que la idea de la variable de estado es que esta, dependiendo del cambio que vaya a tener de manera interna dentro de la aplicación, va a afectar la parte del diseño. Entonces, de alguna manera tenemos que asociarlo con la propiedad que va a controlar ese diseño. Nos venimos hacia la parte de abajo y en lugar de ponerle progress, le vamos a colocar ahora la variable
que sería progress status. Vean, le ponemos la variable progress status al elemento que tenemos en la parte de abajo, y ya con eso le hemos indicado de que la variable esa es la que se va a encargar de controlar ese valor. Lógicamente, si ahorita lo ejecutamos, van a notar que al momento de ejecutarlo, pues no sucede nada. Lo que va a suceder es que la progress bar va a aparecer sin mostrarse. Esa es la única diferencia, pero de alguna manera ya podemos empezar a interactuar con la parte de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto empiece a funcionar? Le vamos a agregar dos botones en la parte inferior. Aquí, después de Line Progress Bar, voy a agregar un botón. Acá le vamos a dar Enter a este botón para colocar los elementos, y este debe de llevar un onClick, que sería en ese caso el único elemento que vamos a programar. Y a este le vamos a agregar un elemento text, que va a tener la propiedad text, que se va a decir incrementar. Así va. Un simple botón en la parte de abajo. Ahí lo podemos cambiar. ¿Se acuerdan que ya aprendimos a colocar iconos? Podríamos, en lugar de poner el texto, podríamos poner un icono y poner el botoncito del signo más o el signo menos, por ejemplo, en lugar de agregar esa parte de la aplicación. Pero aún así lo vamos a dejar de esa manera. Agregamos otro botón. Voy a colocar aquí otro botón. Agregamos otro botón. Y a este le damos Enter, siempre en el espacio donde están las llaves y el paréntesis. Y a este debe llevar el método onClick. Y le vamos a poner un text también. Que este text debería de decir decrementar. Entonces arriba sería incrementar, abajo sería decrementar. Bien, con esos botones, ¿qué debería de llevar el método onClick? ¿Cuál sería el código del método onClick? En este caso, en el primero, en incrementar. ¿Qué le pongo en el método onClick? La misma idea lo que hace, o lo que diría es de que la variable progress status, que es la que tenemos en la parte de arriba, debería de incrementar. Esa es la lógica que le hemos agregado. Y la otra que tenemos en la parte de abajo debería de decrementar. ¿Cómo hago para que incremente? Ya ahorita lo hago. ¿Cómo hago para que incremente? Ajá. Aumentando la variable de progress status. Progress status, le decimos que va a ser, como la vamos a incrementar, le ponemos más igual 0.1 F, por ejemplo. ¿Ok? Eso es para que incremente. ¿Ok? Va a incrementar de 0.1 en 0.1. Entonces se va a ver el efecto de que va a ir aumentando. ¿Y qué tendríamos que hacer en el decrementar? En la parte del decrementar,
En lugar de aumentar, le deberíamos de disminuir. Entonces le ponemos aquí abajo progress status igual a 0.1f menos igual 0.1f. Y ahora pruébenlo y me dicen si funciona. ¿Qué le falta? Solo eso, el progress. Pruébenlo y me dicen si funciona. ¿Funciona? Si lo ejecuto en el emulador, vean que aquí ya no aparece el de arriba. Si le doy a incrementar, ahí se está incrementando. Y si le doy a decrementar, ahí se está decrementando. ¿Okay? Entonces ahí está avanzando digamos el loading de acuerdo a la variable que nosotros hemos colocado. Entonces ese puede ser internamente un proceso. O sea, podríamos crear un proceso que permita, en ese caso, mostrar o ocultarlo. Mostrar en ese caso el avance que tenemos en la recuperación, por ejemplo, de algún tipo de valor. Esa podría ser una alternativa. Bien, ahora pensemos también en que esos progress status que tenemos ahí, podríamos de alguna manera ocultarlos. Podríamos hacer que al terminar de hacer el progreso, digamos que al momento que termine de descargar, ese proceso de descargar haga que el código lo oculte o haga que desaparezca, en ese caso, los elementos que tenemos en la parte de arriba. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Voy a colocar aquí, en la parte de arriba, voy a colocar otra variable de estado. Y a esa variable de estado le voy a poner show loading by remember savable, y le ponemos el mutate stable off y le ponemos el valor de true. Esa variable que vamos a colocar ahorita va a determinar si en ese caso la barra de progreso está visible o no. ¿Okay? Digamos que lo ponemos a recuperar y lo que queremos es que cuando llegue al 100% se oculte. ¿Okay? Depende, como les digo, del proceso, que más adelante vamos a aprender a utilizar APIs, y ahí le voy a pedir que hagamos ese proceso, que recuperemos en ese caso ciertos datos. Entonces eso lo vamos a ver ya en la práctica. Ahora, ya tenemos el show loading. ¿Cómo hago para que ciertos elementos se oculten o se muestren? Vean que el Circular Progress Indicator y el Line Progress Indicator no tienen una propiedad visible. O sea, no hay una propiedad que yo le ponga visible true o falso. No hay de alguna manera de cambiar ese elemento. Pero yo puedo condicionar el código. ¿Cómo puedo condicionar el código? Le puedo decir, por ejemplo, vamos a ponerlo en los dos elementos. Le puedo decir acá una condición que si show loading tiene verdadero, entonces voy a mostrar, vean, voy a encerrar el código de esos dos elementos. Así quedaría. Aquí abrimos las llaves y aquí las cerramos. Y encerramos en esa condición esos elementos que tenemos del Circular Progress Indicator y el Line Progress Indicator. Solamente encerramos entre llaves ese código para indicar que queremos, en ese caso, recuperar o mostrar o ocultar los elementos. Ahora estos elementos están condicionados, porque ¿qué valor tiene ahorita la variable show loading? True, ¿verdad? Como tiene verdadero, entonces muestra, van a aparecer visibles. Pero en el momento que yo cambie el valor de esa variable y le ponga falso, esto desaparece. O sea, esto ya no se mostraría en la parte del diseño. Entonces, en lugar de utilizar una propiedad visible, como normalmente lo hemos visto en otros lenguajes de programación, aquí lo que vamos a hacer es
colocar una variable de estado que indique si está recuperándose o no. Ahora, esa variable tiene que cambiar, tiene que modificarse su valor. Para cambiar su valor, nos vamos a venir a la parte de abajo, en el onClick, y como aquí es donde podría llegar a tener 1, le vamos a poner ese código. Si progress status es mayor o igual que 1F, que sería en ese caso 1, entonces show loading igual falso. Ese es el código que vamos a colocar para hacer desaparecer la barra de estado. Córranlo y me dicen si funciona. Córranlo y me dicen si funciona. ¿Se oculta? Tiene que darle a incrementar y cuando llegue el valor de la variable llegue a 1, debe de ocultarse. Si lo ejecuto, vamos a correr acá. Vean, ahí está visible. Si ahora lo empiezo a incrementar, cuando llegue a 1, desaparece. ¿Ok? Ya no se muestra. Pero eso es justamente, y si le doy decrementar, aquí debería de ponerle una condición en esta parte de acá para que cuando progress status tenga un valor menor que 1, se muestre. Podría ser así. Pero básicamente la idea de ocultarlo ya funciona. Básicamente lo que hacemos es colocar esta variable que tenemos acá. ¿Preguntas con el progress? ¿Con las barras de progreso? Son fáciles de utilizar. No son tan complicadas. No tienen ni muchas propiedades. Veamos a otro elemento. Vayámonos a la parte de abajo. Y vamos a crear otra vez otra función de tipo composable. Y nos vamos a crear un nuevo elemento que se va a llamar mySwitch. Este va a tener los mismos elementos del modify. Y en el caso, el switch, que es otro elemento gráfico que vamos a utilizar, lo vamos a estar viendo, siempre se utiliza con la sentencia switch. Ustedes le ponen switch y este necesita dos parámetros obligatorios, que en ese caso es el checked true y el unchecked change, que sería básicamente los que vamos a estar trabajando. Solo que este lo debemos de colocar dentro de un column. No colocamos el column. Vamos a poner el column. Y aquí adentro del column vamos a poner siempre el modifier igual a modifier.fieldMaxSize. Y este switch debe de ir adentro. Y además de eso hay que importarlo.
Bien, ese sería el elemento gráfico que vamos a utilizar. Ahora tenemos que ir a la parte de arriba. Vamos a ir a la activity, al main activity, y vamos a ocultar my progress bar. Y vamos a poner my switch. Quitamos el my progress bar y ponemos el my switch para que se vea en ese caso el elemento gráfico. Y lo ejecutamos. Y si notan, ese es el switch. Yo creo que ya lo han visto en algunas aplicaciones, ¿sí? En varias aplicaciones, cuando aparecen un grupo de opciones, aparecen esas opciones para que ustedes le puedan indicar si quieren habilitar o deshabilitar alguna de esas opciones. Ese es en ese caso el switch. Ahora, el único detalle es que si observan, no hace nada, vean. No se cambia. No hay manera de moverlo. Entonces, eso sucede porque este elemento debe de ser controlado por una variable de estado. Entonces, vamos a venirnos a la parte de abajo y vamos a crearnos una variable de estado. Le vamos a poner state by remember savable y originalmente le vamos a poner que sea true. Y lógicamente acá la diferencia es que donde dice checked le vamos a poner la variable state para que sea esa variable de estado la que se encargue de controlar el cambio del switch de verdadero a falso. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para que cambie? Porque de aún así si lo corro va a suceder lo mismo, que la variable como tiene true y no cambia, el estado del switch sigue siendo verdadero. No va a funcionar si solamente colocamos la variable de estado. Debemos de colocar lógicamente también la parte del código, que es onCheckedChange en el momento en que cambie. Entonces, ¿cómo hago para que la variable de estado cambie de valor? Si tiene true, que tenga falso. Si tiene falso, que tenga true. Le puedo poner state igual. Y para cambiar el resultado de la variable, ¿se acuerdan el operador de negación? Que es el signo de pregunta. Le puedo poner el signo de pregunta, state, y ya con eso estamos negando, en ese caso, el valor de la variable. Si la variable tiene true, va ahora a tener falso. Si la variable tiene falso, va a tener verdadero. Entonces, básicamente negamos el resultado de la variable. Y pruébenlo ahora a ver si funciona. Vuelven a correr y denle clic al botoncito para ver si cambia de estado. Y ahora sí, vean, ahora ya cambia de estado. Ahora ya aparece desactivado o activado, desactivado o activado. Entonces así funciona en ese caso ese switch. Solamente agregamos la parte de el elemento y luego le especificamos los valores. De ahí podemos agregar otras características. Voy a poner esas propiedades en otra línea, solamente para que las podamos diferenciar. Este checked en otra línea, este onCheckedChange en otra línea, y el paréntesis lo voy a poner en otra línea, solamente para que diferenciemos las propiedades. Este elemento tiene, por ejemplo, una propiedad que se llama colors. Como todos, le podemos agregar en ese caso colores, y para agregarle los colores le ponemos igual, y el elemento que vamos a utilizar es el switch de favorites, y ahí adentro vamos a utilizar en ese caso la función colors. De esa manera le ponemos colors, perdón, le ponemos switch de favorites, luego le ponemos .colors, y ahí vamos a indicar en ese caso los colores que debería de tener el elemento. Y hay varios colores que podemos agregar, o hay varias personalizaciones de colores que podemos agregar.
Podemos agregar el unchecked tuned color. A ese le vamos a poner color.red. Podemos agregar el checked tuned color. A ese le vamos a poner color.green, por ejemplo. Podemos agregar el unchecked track color y a ese le voy a poner magenta. Y le puedo agregar el checked track color, que a ese le vamos a poner black. Así va. Esas son definiciones de colores. Córranlo y me dicen si se ve diferente, si se ve con colores distintos. ¿Se ve con colores distintos? Debe de aparecer el rojo, verde, magenta y negro. Son las tres raras combinaciones de colores que hicimos. De hecho, la parte del colors, si revisamos, tiene todo eso, vean. Tiene el disable, check color, el disable un check color, tiene para seguir agregando más colores. O sea que podemos personalizar por completo ese elemento con todos los colores que nosotros querramos agregar. Veamos cómo se ve ahora corriéndolo en el emulador. Vean. Ahorita está de color verde, que es el tune color. Si lo pongo en un checked, ahora está, no sé si logran ver, de color rojo. Creo que el rojo sobre el magenta no combina, se ve raro, pero ahí tenemos negro y verde, y el otro sería rojo y magenta. Entonces esos son los colores que acabamos de configurar acá. Ahí le podemos agregar toda la combinación de colores que nosotros querramos, para poder tener en ese caso un elemento adicional. ¿Preguntas con el switch? Ese está más fácil, está más sencillo poderlo utilizar. Lo vamos a ver más adelante. Normalmente se utiliza para recopilar datos. O sea, ustedes le ponen una opción de, por decirles algo, activar el tema negro, porque el tema oscuro del teléfono, check, o un check si quieren que esté en el tema normal. O sea, así es como funciona en ese caso ese elemento. Veamos ahora el checkbox. Voy a crear aquí abajo una función de tipo composable y le voy a poner my checkbox. My checkbox, y a este le colocamos las respectivas variables. Vamos a ver ahora my checkbox. Vamos a colocar siempre un column. En ese my checkbox colocamos un column. Aquí le ponemos un modifier igual modifier punto fill max size para que rellene por completo ocupe todo el ancho de la pantalla.
Bien, para agregar en ese caso un checkbox, colocamos la función que se llama checkbox. Que sería este elemento. Y ese checkbox necesita, en este caso, dos propiedades. Le voy a dar enter para colocar las propiedades en dos líneas. Necesita el checked, por ejemplo, en este caso, igual true. Y necesita el onCheckedChain y la función. Necesita esos dos parámetros. Así como el switch, funciona también en ese caso el checkbox. Y para hacerlo de una sola vez funcional, vamos a colocar acá arriba la variable de estado. Le voy a poner la variable state by remember savable y originalmente le vamos a poner true. Para definir siempre la variable de estado. Y esa misma variable de estado que tenemos arriba, la debemos de poner en el checked para que se maneje ahora por la variable de estado. Y el código en el onCheckedChain para que cambie. Le ponemos state igual y la variable de estado para que haga el proceso de cambio. Si no, no funciona. Y eso igual hay que irlo a modificar en el main activity. Hay que irse al main activity y colocar my checkbox para que funcione. Entonces nos vamos hacia la parte de arriba. Nos vamos hacia la parte de arriba y vamos a colocar aquí my checkbox. Y ahí le agregamos en ese caso los valores. Y vean cómo funciona. Córranlo y me dicen si aparece el checkbox. Ahí aparece ya el check y yo lo puedo quitar y le puedo poner en este caso el check. Logran ver que cuando le doy clic aparece como un efecto sobre el check. Ese ya es propio de Jetpack Compose. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, sino que él automáticamente se lo agrega. Solo que quizás cuando estamos trabajando con el mouse, cuando estamos trabajando con el teléfono, probablemente no lo notemos porque con el dedo tapamos el check. Pero pues básicamente el efecto sí ya lo hace. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a este lo queremos personalizar? Nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Ese también es personalizable. Este elemento. Le puedo poner aquí una coma y le puedo poner el parámetro colors y colocarle el checkbox defaults para colocar en ese caso los colores. Y aquí adentro le vamos a colocar los colores.
El primero que vamos a colocar es el checked color. A ese, por ejemplo, le vamos a poner siempre color red. Y luego vamos a colocar el unchecked color. Unchecked color. Y a este le vamos a poner color yellow, por ejemplo. Y vamos a colocar el check mark color. Y a ese le vamos a poner un color blue. A las combinaciones de colores, no les hagan caso. Las estamos inventando. Pero la idea es que ustedes vean la diferencia cuando se le aplican colores, que los elementos son personalizables, que de alguna manera podemos agregar colores, colores bien específicos a la parte del diseño cuando ya estamos trabajando con nuestras aplicaciones. Si ahora lo corremos, permítame que ya dio error ahí. Lo vamos a correr. Y ahí está ahora. Si se dan cuenta, según esto, el color rojo sería el check color. Cuando esté marcado de color, cuando esté marcado va a ser de color rojo. Cuando esté desmarcado va a ser de color amarillo. No sé si logran ver el borde de color amarillo. Ahí está desmarcado. Y el elemento que es el checked debería de ser de color azul. Entonces ahí ya tenemos personalizado el checked color. Ahora, aquí nos hace falta, en esta parte de acá, nos hace falta trabajar, por ejemplo, con viñetas, porque ese check, ¿a qué valor pertenece? No tiene un elemento donde yo le pueda colocar la etiqueta y que haga referencia al, digamos, al contenido que queremos colocar. Vamos a crearnos en la parte de abajo una función de tipo composable y a esta función de tipo composable le vamos a poner my checkbox with text. Y a esta le vamos a poner el modify. Y ahí nos vamos a crear esa función. Bien, lo tendríamos que hacer como un text, ¿ok? Pero necesito colocar el checkbox y a la par el text. ¿Cuál es el layout que debería utilizar para colocarlos uno a la par de otro? ¿Cuál es el layout para colocarlos uno a la par de otro? El layout, eso viene del examen de hoy. El row. ¿Okay? En ese caso, acuérdense de los tres layouts que ya vimos: el row, el column y el box. Son tres layouts que hemos utilizado, que es la manera en cómo condicionamos los elementos. En ese caso, como los colocamos uno a la par de otro, pues vamos a poner aquí un row. Vamos a poner un row. Y pues acá adentro vamos a agregarle algunas propiedades. Por el momento lo voy a dejar así vacío. ¿Ok? Solamente voy a colocar el row. Y adentro del row, en la parte interna del row, nos vamos a copiar el checks que tenemos arriba. Voy a traer este check. Vean, voy a traer cabalito el checkbox.
Nos traemos el checkbox y lo pegamos aquí abajo, dentro de las llaves. Ya vamos a copiarnos la variable de estado. Por eso les marca error en este momento. La pegamos ahí adentro y nos vamos a ir a traer la variable de estado. Entonces nos traemos esta variable de estado. Esta variable de estado que tenemos arriba. La copiamos y la pegamos aquí abajo. Y eso debería de quitar el error. Ya tenemos en ese caso el elemento. Ahora lo que nos hace falta colocarle es en ese caso un text. Entonces le voy a poner el text igual y le vamos a poner recordar contraseña, por ejemplo. Ahí le ponemos recordar contraseña. Si ahora lo ejecuto, bueno, perdón, ahorita si lo ejecutamos me va a aparecer el anterior. Vean, no aparece todavía recordar contraseña. Entonces tenemos que ir a colocar en el Main Activity, tenemos que ir a colocar ese elemento. Entonces vamos a ir al Main Activity, en la parte de arriba. Y aquí en lugar de My Checkbox, este lo vamos a comentariar. Le voy a poner My Checkbox with text. Aparece arriba porque no le hemos puesto todavía el modifier. ¿Okay? No le hemos agregado el modifier. Pero si se dan cuenta, aparece el checkbox y aparece arriba, en la parte de arriba, aparece en ese caso la información. Ya lo vamos a ir a modificar más adelante, solamente quiero que vean cómo vamos a hacer para cambiarle algunos elementos. Entonces nos vamos a regresar a la parte de abajo. Aquí tenemos My Checkbox, tenemos el elemento que queríamos agregar y queremos ahora que queden centrados uno con el otro. Le vamos a agregar el Modify y le vamos a poner un padding nada más. Entonces le voy a poner aquí el Modify igual al Modify. A este no le vamos a poner el Fill Max Size, sino que le vamos a poner un padding. Y el padding que le vamos a colocar va a ser, por ejemplo, de 10.dp. Solo eso le vamos a colocar un modify con un margen de 10.dp. Y ahora, volvámoslo a correr, ya debería de verse un poco abajo. Vean, ahí ya se ve un poco abajo, solo que no están centrados. ¿Cómo hago para centrarlos? ¿Cómo hago para especificar que deben de quedarse al centro? Pero ¿cómo es el centrado que le vamos a hacer? ¿Es horizontal o vertical? Horizontal es hacia acá. Sería vertical. Entonces le ponemos el vertical align
al vertical align center. Lo vuelven a correr y me dicen si se ve ahora mejor. Ya se ve mejor. Ahora bien, ¿cómo hacemos para sacar esta variable de estado de ahí? Y recordarla en el lugar desde donde se llama. Pregunta también de examen. ¿Cómo hacemos para sacar esa variable de ahí y ponerla en el lugar donde la llamamos? Porque si se recuerdan, esa variable de estado existe entre esas llaves, nada más. Ahí es el único lugar donde está disponible. Pero yo necesito tener acceso a esa variable desde afuera, que se pueda visualizar desde la parte exterior. Vean, para hacer ese proceso, esto siempre recuerden, lo primero que tenemos que hacer es llevarnos la variable. Entonces me voy a llevar la variable. Seleccionamos la variable de estado. Seleccionamos la variable de estado. Le presionamos control X. Y me la voy a llevar hacia la parte de arriba, donde mandamos a llamar en ese caso la parte de la aplicación. Por acá. Antes de colocar el texto, pegamos la variable de estado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, cortarla de la función y pegarla en la parte superior donde está el Main Activity. En el Main Activity vamos a colocar, en ese caso, la definición de la variable. Lógicamente ahora, esa variable tengo que enviársela como parámetro a esta función, a la función myCheckboxWithText. Debo de enviársela como parámetro, entonces debo de colocarle aquí una coma y mandar en ese caso la variable state. Ahí tenemos la variable state. Al final se la tenemos que enviar como parámetro a esa función. ¿Cree que lo puede subir? Acá. No, arriba. Ahí estamos arriba. Ah, Estamos en el Main Activity. En el Main Activity es donde vamos a colocar la variable. Y ahí mismo en el Main Activity mandamos como parámetro la variable. Entonces le ponemos al final coma y le ponemos el state. ¿Okay? Esa variable se va como parámetro para la función que nosotros hemos creado en la parte de abajo. Ahora, esa función que hemos creado en la parte de abajo, esta función que tiene la variable state, aún aparece de error porque no la hemos definido. Entonces tenemos que venirnos hacia la parte de abajo. Nos venimos hacia la parte de abajo. Y ahora aquí le colocamos una coma y decimos que vamos a tener la variable state que va a ser boolean. Esa es la variable state que acabamos de crear. Ya eso es en la parte de abajo. En la parte de abajo ya le decimos que vamos a recibir, en ese caso, la variable state y le ponemos boolean. Vamos a poner esto en dos líneas o en varias líneas para que se vea mejor. Le voy a dar enter al modify. Vean aquí en la parte del modify. Recuérdense que esto lo podemos hacer para que tengamos mayor visibilidad, porque si colocamos todo el texto para la parte izquierda, pues nos podemos perder. Entonces le damos enter y le damos enter al state y al paréntesis
para que nos quede separado. Entonces, pues solo poner el número de variable state. Pero aquí dentro no podemos modificar. No, variable state. Ahora, abajo tiene que definir la variable state. La diferencia que usted no le va a poner para ese estado. Ahí póngale la coma. Los puntos boolean. Puede venir usted y se me da. A mí en el donde quiero probarme da. Dice que, bueno, y tú me lo cargas, ¿no? Cuando lo compila no le da error. Bien, cuando, o sea, si me da error, me tira error, este error, y cuando quiero instalar no me dice. Sube. Ahora debe ahí está con error ahorita. Ya le falta arreglar. Dale, compilar. Como a veces cuando se pone como lo del pantalón, como se para. Ah, Va como medio, pero cuando lo quise probar, no sé. No lo pongo. Pero ya le quitó los errores. Bien, ahorita todavía tiene error. Si se dan cuenta, aquí en esa parte de acá, aquí el state todavía tiene error. ¿Por qué tiene error? Porque esa debería de ser la variable de estado que deberíamos de modificar, pero esa variable de estado todavía no la hemos cambiado. Así que debemos de agregar aquí en el, como parámetro de esta parte de la sección, debemos de agregar una función de tipo lambda. Entonces aquí le ponemos el onChecked
unchecked chain, que va a ser una función que va a tener un valor de tipo boolean y que no va a devolver absolutamente nada. Eso se lo tenemos que agregar en la parte de arriba. Eso debe de ir en la parte de arriba. Y luego, en esta parte de acá, en lugar de colocar esta línea, en esta sección, en lugar de colocar esta línea, vamos a mandar a llamar la variable. Entonces le ponemos unchecked chain y le agregamos en ese caso el valor de it. Así, unchecked chain y le ponemos it. Ahí le ponemos it. Ahora, sigue generando error. Si se dan cuenta, todavía hay un error en la parte de acá, que nos está marcando un error, porque ahora la función que tenemos en el MediaActivity nos está pidiendo la función lambda. Entonces vamos a ir a la parte de arriba, a la sección del MediaActivity, y aquí le agregamos al final la función lambda, donde le ponemos state igual y revertimos el state. Quedaría así. Hay que ponerle aquí las llaves al final. Hay que ponerle las llaves y luego en esa parte de acá el state. Y con eso ya nos sacamos la variable de estado. Ya tenemos ahora definida la variable de estado afuera de checkbox. Ya tenemos el elemento que se pueda en ese caso modificar. Y esos son los pasos que deberíamos de hacer para sacar la variable de estado, para que podamos tener acceso a esa variable de estado desde afuera. Sacarla y definirla en el elemento principal, mandarla como parámetro, como le hemos puesto en esa parte de acá. Por aquí definimos que le hemos enviado como parámetro esa variable de estado y definir una función lambda, que es la que se encargaría de modificar en ese caso el valor. De esa forma ya tenemos los checkbox.
¿Preguntas? No. Bien, veamos ahora. Voy a venir hasta la parte de abajo. Voy a crear una función de tipo composable. Y veamos ahora el radio button. Veamos ahora el radio button. Bien, para el radio button siempre vamos a colocar un row porque funciona igual que el checkbox. Necesitamos colocar dentro del checkbox un modifier y a este modifier solamente le vamos a agregar el modifier .padding y le vamos a poner de margen siempre 10.dp. Y adentro colocamos siempre el radio button. En este caso vamos a agregar el radio button. Tiene que ser este de acá. El radio button. Este hay que importarlo. Así. Y lo importamos. Y abajo le ponemos un text. Y a ese text le vamos a poner radio button. Ese sería en este caso el radio button. Para colocar el radio button, de nuevo en la parte de arriba, en el main activity, debemos de agregarlo para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, ya que hemos puesto los dos elementos, como les mencionaba, siempre debe de llevar un row porque el radio button aparece en la parte izquierda y el texto aparece en la parte derecha porque no tiene una propiedad específica que permita identificar ese elemento. Entonces, ahora que ya tenemos el radio button, le vamos a colocar, vamos a irnos a la parte de arriba, vamos a irnos a la parte superior y en la parte superior hoy no vamos a borrar este que tenemos aquí, el My Checkbox with Text, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá, vamos a colocar My Radio Button.
Así va. Veamos si nos queda bien. Si se dieron cuenta, nos quedó uno encima de otro. ¿Qué hago para que quede uno abajo de otro? Me quedó uno encima de otro. Aquí le puse My Checkbook with Text, que sería el checkbook que ya tenemos, y el otro que sería el radio button. Si se dieron cuenta, radio button quedó ahí pegadito. ¿Cómo hago para que me queden estos elementos, me queden uno abajo de otro? Uno abajo de otro, ¿cómo hacemos? Ajá. No sé si funciona, pero podríamos ponerlo en distintas cajas. ¿En distintas? En distintas cajas. ¿Pero cuál es la layouts? ¿Pero cuál sería el layout que vamos a usar? Un column. Entonces aquí le tenemos que agregar un column. Y acá adentro colocar estos elementos. Salud. Ahí colocamos esos elementos. Y ahora deberían de aparecer uno. Punto y la variable también. La variable le eliminamos de ahí. ¿Perdón? La variable que teníamos del state, esa también. No, esa puede quedar afuera. Ah. Y ahí tenemos arriba el texto y abajo radio button. Solo que el radio button tiene varias, bueno, tiene un margen, creo yo, y ese es el que le está afectando. Le hemos puesto margen 10 en esta parte de acá. Le vamos a poner solo el margen superior. Entonces le vamos a cambiar esto por top. Y le vamos a poner 5 para que quede pegadito. Y lo volvemos. ¿Había puesto el column? ¿Perdón? ¿Dónde era aquí el column? ¿El qué, perdón? El column. ¿Dónde era el column? Arriba, aquí, en el main. Déjenme ver si a este radio button le quitamos esto, si se ve mejor. Están muy pegados, están muy despegados. Sí, ahí ya se ve mejor. Entonces dejen el radio button así sin el modify. Este radio button sin el modify. A mí me sigue apareciendo. ¿Cómo? Me siguen apareciendo muchos. Ah, usted no tiene. Ah, porque me parece que tiene radio. Yo lo veo cosa afuera.
Bien, si se dan cuenta ahora, este ya aparece, solo que uno aparece uno arriba de otro. Entonces, para que podamos hacer que se queden al centro, tenemos que venirnos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo, a este elemento le agregamos el vertical align y le decimos que lo centre verticalmente. Entonces se lo agregamos al row para que queden centraditos. Digamos que en lugar de ponerle radio button, le ponemos, hagamos un listado de estado civil. Digamos que nos están haciendo una encuesta y nos están preguntando el estado civil. ¿Cuál es el primer estado civil? Soltero, entonces le vamos a poner soltero. ¿Ok? Entonces ponemos soltero. Vamos a duplicar este row. Lo ponemos abajo. ¿El segundo cuál sería? Casado. Vamos a ver si aparecen bien. Solamente voy a poner 2 para mientras. Sí, ahí está, con soltero y casado. Díganme un tercero. Divorciado. Entonces le vamos a poner divorciado. Divorciado. ¿Y el último? Viudo. Aquí le hace falta, para que sea viudo o viuda, le hace falta una arroba. Una arroba. O soltero o soltera. Así. Ahora pongan los dos, lo ejecutan y me dicen qué pasa. Si está bien. En el activity solamente le puse la función nada más. Así. Solo my radio button. Ya no le mandé el modifier. Córranlo y me dicen qué pasa. Si está bien como aparece o hay algo que le tenemos que cambiar. ¿Están bien? Solo que cuando le doy al radio button me las marca. Todos están marcados. ¿Vean? Todos aparecen marcados. Todos aparecen marcados. Y ese es el problema. Que se supone que, bueno, con los checkbox no hay problema porque con los checkbox puedo colocar, por ejemplo, si son pasatiempos, puedo colocar el listado de pasatiempos y ir seleccionando los pasatiempos. Puedo seleccionar varios. Pero se supone que con los radio button yo debo de seleccionar solo una opción. ¿Cómo podemos hacer para generar ese efecto de poder seleccionar solamente una opción? Nos vamos a venir a la parte de abajo y nos vamos a crear por acá una variable de estado. Vamos a crearnos una variable de estado. La variable de estado se va a llamar selected by remember savable. Aquí le vamos a poner mutable state of y la primera opción seleccionada que sería soltero o soltera. Así. Soltero o soltera. Ahora, si voy al primer radio button, si se dan cuenta, a todos les he puesto el selected true. ¿Okay? Aquí les he puesto true.
pero ese true debería de ser, la condición debería de ser verdadera dependiendo del valor de la variable. Si la variable tiene almacenado soltero, entonces aquí debería de aparecer chequeado. Si tiene seleccionado un valor distinto de soltero, debería de aparecer, en ese caso, sin seleccionar. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar una condición. Le voy a poner selected igual igual y entre comillas soltero o soltera. Solamente así. En lugar de true le vamos a poner selected igual, y como esta es la opción de soltero, entonces le vamos a decir que seleccione soltero, la primera opción. ¿Ok? Ahora vamos a copiarnos este texto de acá. Vean, lo voy a copiar y ahora lo voy a pegar en el otro true que tenemos aquí. Y aquí, en lugar de soltero, sería casado. ¿Ok? En lugar de soltero sería casado. Eso mismo hacemos con el otro true. Aquí le ponemos, lo pegamos y le ponemos, este era divorciado. Y lo mismo hacemos con este otro true. Aquí le ponemos viudo. Vuélvanlo a correr y me dicen cómo aparece ahora. ¿Cómo aparece ahora? ¿Solo seleccionó? Soltero. ¿Pero puede seleccionar otra? No, ¿verdad? Solamente apareció el seleccionado soltero, porque la variable de estado originalmente tiene el valor de soltero. Entonces, de manera predeterminada le coloca a esa opción. Pero, ¿dónde puedo cambiar para que la variable de estado modifique su valor? Lo tengo que hacer en el evento onClick. Entonces, nos vamos a venir al evento onClick, en esta parte de acá. Y en el evento onClick le vamos a decir que la variable selected va a ser igual, y acá le ponemos soltero. Ahí le ponemos soltero. Eso es en el evento click. O sea, cuando le demos clic a ese botón, va a ponerle a la variable de estado, le va a poner el valor de soltero. Por ende, eso va a hacer que se evalúe esta condición y va a aparecer seleccionado o no seleccionado. Entonces, eso mismo lo vamos a copiar ahora en el otro onClick. Venimos hacia acá y nos venimos al otro onClick y aquí le vamos a poner casado. Nos venimos al otro onClick y aquí le vamos a poner divorciado. Divorciado. Y nos venimos al otro onClick y aquí le vamos a poner viudo. Y ahora sí debería funcionar. Entonces, ¿qué hace la variable de estado? La variable de estado que dice selected tiene en ese caso almacenado el valor de la variable. Entonces, cuando yo quiera saber qué opción he seleccionado, lo voy a tener en la variable selected. La variable selected tiene almacenado el valor que hemos seleccionado. Pero al hacer clic sobre la variable, vamos cambiando el valor de la variable para poner en este caso el true. Entonces, esa es, digamos, es la manera dinámica o es una de las formas dinámicas de poder utilizar en este caso este elemento. ¿Bien, dudas? ¿Preguntas? ¿No? Solo hemos visto diseño, no hemos trabajado en otra cosa más que diseño. Diseño de la parte de la aplicación. ¿Perdón? Solo de diseño. Y nos hace falta
preguntas, pueden salir un momentito si gustan.